Muy bien, entonces como les decía, vamos a ver más la parte teórica que la práctica el día de hoy. ¿Ya? Bien, tengo ahí clase que son equivalencias notables, la primera parte, ¿ya? Y tengo en pantalla el primer tema, que es las principales leyes lógicas y tautológicas, ¿ya? Por favor, chicos, yo sé que en la mañana es un poquito pesado, pero vamos a prestar mucha atención con esta parte, ¿ya? Dice, una forma proposicional es una ley lógica, sí y solo sí, cualquiera sea la interpretación formalmente correcta que se haga de la misma. Se obtiene como resultado una verdad lógica. En lógica, las tautologías son conocidas con el nombre de leyes o principios lógicos y son las siguientes. Entonces, en esta primera parte voy a nombrar tres. Una que es la ley de identidad, que también se le conoce como reflexividad. ¿En qué consiste? Dice que una proposición solo es idéntica a sí misma, ¿ya? Dice que una proposición es la única posibilidad es que sea idéntica a sí misma, nada más. Como por ejemplo, en las dos condiciones, que es P, condicional P, y P, bicondicional P. Entonces, en esas dos condiciones, ya, estos valores son la misma, o sea, son iguales. Si es que yo lo resuelvo a través de una tabla de verdad, me va a dar el mismo resultado. Es como si yo tuviera el valor de p nada más. Bien, siguiente ley es la ley de no contradicción. Entonces, la ley de no contradicción dice que una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Y se expresa a través de la siguiente forma. No o negación de, hay una paréntesis, P y negación de P. Entonces, eh, en esa solución no vas a encontrar una contradicción. ¿De acuerdo? Siguiente ley, ley 3, ¿ya? Es la ley del tercio excluido. ¿Ya? Dice, una proposición o es verdadera o es falsa. No hay una tercera posibilidad, sí o sí, no hay una tercera posibilidad, solamente hay dos posibilidades, o es verdadera o es falsa. Y se expresa de la siguiente manera. P o no P, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la tercera ley del tercio excluido. Muy bien. Ahora, esta parte sí es la que mayormente se va a ver. Dice, existen muchas tautologías igualmente importantes y que se clasifican en dos grupos. Tengo las tautologías llamadas equivalencias notables y las llamadas implicaciones notables. Vamos a ver las dos partes. Primero voy a empezar a nombrar las leyes que son las equivalencias notables. ¿Ya? Entonces, todas las equivalencias notables son 13 en total. Entonces, vamos a entenderlos de lo más posible para su posterior aplicación. La primera, pues, es fácil. ¿Ya? La primera es la ley de involución o también llamada doble negación. ¿Ya? Dice, dos negaciones de igual alcance equivalen a una afirmación. O mejor dicho, es como si yo tuviera negativo por negativo, ¿cierto? Siempre va a ser un positivo, o mejor dicho, una negación de una proposición equivale simplemente a la proposición. La ley de idempotencia. ¿En qué consiste esta ley? Dice, una cadena de conjunciones o disjunciones de variables redundantes se eliminan. O sea, si yo tengo P y varias proposiciones de conjunciones, ese valor siempre va a ser el mismo.
¿ya? Entonces, al igual que pasa con P o P, ¿ya? Entonces, siempre me va a quedar el valor de la proposición. O sea, no es necesario que yo haga una tabla de verdad para determinar que P y P es igual a P, o P es igual a P, ¿de acuerdo? Es equivalente. Bien, la tercera ley es la ley conmutativa. Si en las proposiciones conjuntivas, disyuntivas y bicondicionales se permutan, sus respectivos componentes, sus equivalencias significan lo mismo. ¿Cómo así? Mira, si yo tengo la A, P, I, Q, entonces esto va a equivaler a, como decir, Q, I, P. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Cuestión de cambiar de orden. Cuando yo tuviera P o Q, equivale a decir Q o P. ¿De acuerdo? Y en el último caso, si yo tuviera P, sí y solo sí, Q, equivale a decir Q, sí y solo sí, P. Bien, entonces esas tres son las leyes conmutativas. Ahora, las leyes asociativas. Para las leyes asociativas, dice, ¿ya? Las leyes asociativas para la conjunción, disyunción y bicondicional establecen que si en un mismo esquema hay más de una conjunción, disyunción y, en este caso, bicondicional, ya, respectivamente, con igual alcance, ellas se pueden agrupar indistintivamente. ¿Cómo así? A ver, yo tengo P y Q, paréntesis, y fuera de ello un R, o sea, IR. Esto equivale a decir, o yo también lo puedo agrupar de la siguiente manera. P, I, y entre paréntesis, Q y R. ¿De acuerdo? Entonces la agrupación o la respuesta de la siguiente agrupación, de las dos agrupaciones, siempre va a ser la misma. Igual pasa con O. P o Q, entre paréntesis, o R está fuera del paréntesis, equivale a decir la agrupación de la siguiente manera: PO, paréntesis, QOR. En la C tengo P, si, solo si Q, entre paréntesis, y fuera del paréntesis pues tengo si, solo si R. Eso se va a interpretar de la siguiente manera: P, si, solo si, y entre paréntesis Q, si, solo si R. Bien, ahora tengo la ley o las leyes distributivas. Listo. Entonces, la primera ley distributiva es cuando yo tenga P y paréntesis Q o R. Entonces ya ahí en el paréntesis ya cambia el conector lógico. Entonces P y paréntesis Q o R equivale a decir, ya, una ley distributiva, P y Q entre paréntesis, o también P y R. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hemos hecho una ley distributiva. ¿De acuerdo? Muy bien. La B pasa lo mismo, solo que en la B empiezo con P o Q, entre paréntesis, Q, perdón, PO, entre paréntesis, Q y R. ¿De acuerdo? Eso es equivalente a, primer paréntesis, POQ y segundo paréntesis, POR. ¿De acuerdo? En la tercera, digo P, entonces, paréntesis, Q y R, equivale a decir P, entonces Q, y P, entonces R. Y en la última,
P entonces, paréntesis, Q o R, equivale a decir P entonces Q o P entonces R. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se ponen a analizar, ya, esto es prácticamente como si yo tuviera números y estuviera aplicando la ley distributiva de una suma o algo así. Bien, entonces, ahora pasamos a ver las leyes de Morgan, ya, que solamente son dos, y a partir de ahí vienen las condicionales y las bicondicionales. Bien, entonces, las leyes de Morgan. Dice, la negación de dos proposiciones conjuntivas o disyuntivas se obtienen cambiando la conjunción por la disyunción. Mucho cuidado ahí. Entonces, lo único que vamos a hacer es cambiar de conjunción a disyunción o viceversa. ¿De acuerdo? O viceversa. Y negando cada uno de los componentes. En todo caso, miren la negación, paréntesis, de P y Q equivale a decir a la negación de P o la negación de Q. ¿De acuerdo? O, en este caso, cuando tenga P en negación de P o Q, equivale a decir la negación de P y cambiamos el conector de O a I, la negación de Q. Bien. Tengo dos ejemplos ahí. Dos ejemplos. El ejemplo A. La proposición o el enunciado es, no es verdad que hace frío y está lloviendo. No es verdad que hace frío y está lloviendo. ¿Ya? Aplicando la primera ley de Morgan, ya me quedaría, no hace frío o no está lloviendo. ¿De acuerdo? Nótese aquí de que el primer enunciado es igual al segundo enunciado, porque no me varía los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo enunciado queda expresado, pero en lugar de I, con un conector lógico O. Y para la segunda ley de Morgan, tengo otro ejemplo. No es verdad que las rosas, son rojas o las violetas son azules. Están hablando de rosas, o perdón, de flores. No es verdad que las rosas son rojas o las violetas son azules. Aplicando la segunda ley de Morgan, me quedaría expresado de la siguiente manera. Las rosas no son rojas y las violetas no son azules. Nótese también de que no cambia el enunciado. Bien. Tengo la séptima ley, que es las leyes del condicional. Son dos. La primera está expresada con P, entonces Q. Equivale a decir no P o Q. Entonces aquí la condicional se está cambiando por la negación de P o, en este caso, ya vendría a reemplazar a la bicondicional. Bien, y en la segunda ley tengo que la negación de P entonces Q equivale a decir a P y la negación de Q. ¿De acuerdo? Entonces esas dos leyes también son muy usadas en esta parte del tema. ¿De acuerdo? La octava ley, tengo las leyes del bicondicional. ¿Ya? Cuando yo tengo una bicondicional de la siguiente manera, P si solo si Q, es equivale a decir P entonces Q y Q entonces P. Entonces es una unión de dos condicionales con el conector I. Y la B, P si solo si Q, equivale a decir P y Q o la negación de P y la negación de Q. ¿De acuerdo? Muy bien.
Esa es la octava ley. Novenas, las leyes de absorción. Son 4 las leyes de absorción. Absorción quiere decir que los vamos a suprimir. Entonces, cuando tú tengas P, I, paréntesis, P o Q, ¿ya? Entonces ya no es necesario hacer una tabla para yo sacar el resultado. Simplemente todo eso equivale a, como decir, la proposición P. ¿De acuerdo? La siguiente, cuando yo tenga P, I, paréntesis, negación de P o Q, eso equivale a decir a P y Q, son iguales. La tercera ley de absorción es cuando yo tenga P o, paréntesis, P y Q, equivale a decir simplemente P. Y en el último caso, cuando yo tenga P o, paréntesis, no P y Q, equivale a decir P o Q. Muy bien, entonces aquí te dan una observación, dice las leyes A y B constituyen la absorción, ya, para que vayas viendo, constituyen la absorción del esquema conjuntivo al disyuntivo, la A y la C de la absorción, ¿cierto? Entonces, tienes una conjunción y tienes una disyunción, ambos. Entonces, simplemente se van a escribir o te van a dar el valor de la proposición original. Bien, uno de los miembros del esquema conjuntivo es el esquema absorbente. Puede ser una variable o una cadena de disyunción. Y en el otro miembro es el esquema que se absorbe. O sea, puede ser una disyunción o una cadena de disyunción. Y en la C y D constituyen la absorción del esquema disyuntivo al conjuntivo. A diferencia de A y B, el esquema absorbente es una variable o cadena de disyunciones y el esquema se absorbe en una conjunción o cadena de, en este caso, de conjunciones. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, nótese que ahí se absorbe toda la disyunción y conjunción, respectivamente, mientras que en B y D se absorbe solo la variable que se repite negativamente. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo tienen. B y D solamente se absorbe la variable que es negativamente y te queda P y Q, en el otro caso P o Q. ¿De acuerdo? Bien, entonces son las leyes de absorción y ahora pasamos a las leyes de las leyes de transposición. Profesor, disculpe. Dime. Disculpe que lo interrumpa. Profesor, estoy viendo que hay esto, se puede hacer de la manera en que si nos dan una fórmula reemplazarlo con otra para que se vayan o algo así, si mal no recuerdo si era. Claro, o sea, esto lo que estamos viendo ahorita es para yo suprimir, o sea, reducir una fórmula o una formalización que me puedan dar a algo más pequeño. O sea, para yo no hacer una tabla muy extensa, entonces se aplica esta clase que estamos viendo. Todas las leyes que estoy viendo, tú tienes que utilizarlas, en algunos casos más de una, para tú suprimir, o sea, tú reducir toda esa ecuación, como le digamos. ¿De acuerdo? Y a partir de la reducción, tú ya puedes determinar a través de una tabla de verdad cuál es su solución original. O en todo caso, si solamente te dicen que reduzcas esa expresión, entonces no hay ningún problema, lo vas a reducir. Aplicando todas las leyes que corresponden. ¿De acuerdo? Entonces, la clase de hoy día, como les dije al inicio, el propósito más que todo es conocer las leyes, por eso lo estoy explicando
tediosamente y despacio para que ustedes me vayan entendiendo. Y luego es la aplicación de todas estas leyes a ejercicios, a proposiciones, a planteamientos, ¿de acuerdo? O en todo caso, si yo tuviera un enunciado, ver la manera de cómo yo lo puedo expresar de otra manera aplicando las leyes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí está tu respuesta a lo que me estás preguntando. Sí, lo que me estás diciendo, sí, sí es correcto lo que me dices. Vamos a reducir todas varias expresiones. Muy bien, continúo entonces. Cuando yo tenga P, entonces Q es igual a decir, o equivale a decir, la negación de Q, entonces la negación de P. Y la B, cuando yo tenga ese esquema, P si solo si Q, equivale a decir la negación de Q, entonces sí solo sí la negación de P. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, los miembros de un condicional y bicondicional se pueden o pueden ser transpuestos si se niegan cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien. La 11ª, las leyes de exportación. Quiere decir que cuando yo tenga P y Q, entonces R, esto equivale a decir a P, entonces Q, entonces R. Entonces, nótese ahí de que el conector lógico I se ha suprimido o se ha cambiado por una bicondicional. Y cuando yo tenga varias premisas, una premisa, dos premisas, y todos están juntos por un conector I, fuera de ello hay una bicondicional R, eso se va a traducir o se va a reducir a lo siguiente. Varias varias conjunciones, ¿ya? Pero al final, la última conjunción se reduce a la anterior, ¿ya? Y eso se va a solucionar a través de una condicional, ¿ya? O sea, la última proposición, entonces, con R al final, ¿de acuerdo? Esas son las leyes de exportación. Y la 12ª son las formas normales de la conjunción y la disyunción. Bien, entonces tengo aquí dos formas, la conjuntiva y la disyuntiva, formas normales. A ver, la conjuntiva. Cuando tenga una tautología y otra tautología, esto equivale a decir simplemente una de ellas, una tautología, ¿ya? En el otro caso, cuando yo tenga una tautología y un esquema molecular cualquiera, la solución sería, o como resultado tendría el esquema molecular cualquiera. En el último caso de la conjuntiva, tengo que, cuando yo tengo una contradicción y un esquema cualquiera, siempre me va a dar la contradicción. En otro lado, cuando yo tenga en una disyuntiva, cuando yo tenga dos contradicciones, equivale a decir la misma contradicción. Cuando yo tenga una contradicción o un esquema cualquiera, siempre me va a dar el esquema cualquiera. Y en el último caso, cuando yo tenga la tautología o el esquema cualquiera, siempre me va a dar una tautología. Bien, y con esto terminamos, que es el esquema o los elementos neutros para la contradicción y tautología. Tengo lo siguiente. Si yo tengo ahí una proposición y una contradicción, siempre va a dar la contradicción. Cuando yo tenga la contradicción o la tautología, siempre me va a dar la tautología. Y si yo tengo la proposición o la tautología, siempre me va a dar una tautología. Bien, chicos, hasta ahí yo he explicado
o leído todo lo que son los, en este caso, las equivalencias notables. ¿De acuerdo? Bien, entonces para entender un poco, como les vuelvo a repetir, en esta clase solamente me interesa que aprendan todas las fórmulas para luego ser aplicadas. ¿De acuerdo? A ver, voy a explicar hasta donde pueda, si me da el tiempo. Ya, tengo la primera, la primera actividad, o perdón, el primer ejemplo. Dice, da la proposición, sí, si 3 más 4 es igual a 7, entonces 8 es primo o 4 no es par. ¿Qué me piden? A, negar oracionalmente la proposición y B, determinar el valor de verdad de la proposición original. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, voy a solucionar ahí. Primero tengo que formalizar. Entonces tengo, sean dos proposiciones. La proposición P está dado por, la proposición P es 3 más 4 igual a 7. ¿De acuerdo? Esa es la primera proposición. La proposición Q está dado por 8 es primo. ¿De acuerdo? Y la proposición R, que sería 4 es par. Bien, genial. Entonces, ahí tengo mis tres proposiciones que tengo en el enunciado. Continúo. Voy a simbolizar ahora la proposición en símbolos. A ver, en símbolos yo tendría lo siguiente. Paréntesis, porque la primera me están agrupando, se separa de una coma. ¿Ya? P dice, entonces 8 es primo. Entonces, ahí sería la condicional. Entonces, 8 es primo. ¿Ya? Fuera de ese paréntesis, voy a encontrar, porque si hay una coma, o 4 no es par. Entonces, pongo o 4 no es par. Entonces, coloco ahí, perdón. A ver, sería R, no R. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí están ahí, ¿verdad? Sí me están entendiendo. Bien, ahora, muy bien. Entonces, voy a solucionar la A que dice negar oracionalmente la proposición. Entonces, la proposición yo la voy a negar. Para eso voy a ver qué fórmula me va a servir para poder yo sustituir, ¿ya? Y negar la proposición original que me están dando. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a escribir de nuevo para luego poner la equivalencia. O no, ya, esta es equivalencia. Ahora lo voy a negar, ¿ya? O sea, quiere decir de que voy a poner la negación, ¿ya? Y dentro de ella, pues voy a colocar lo que obtuve al formalizar. Entonces, todo eso lo tengo ahí. Ya. Bien, entonces ahí tengo
ya la negación. Ahora, sigo solucionando, ¿de acuerdo? Sigo solucionando. Y digo que esa negación lo voy a hacer por partes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como si tuviera, a ver, acuérdate aquí. Este es como si tuviera P en esta parte, la primera proposición, aquí, ¿ya? O la segunda proposición. ¿Cómo quedaría ya aplicando la fórmula de negación? A ver, busco una ley. En este caso voy a aplicar aquí tengo, las leyes de Morga, que son negaciones, ¿ya? Pero en este caso voy a aplicar la B. Mira. ¿De acuerdo? Entonces su resultado sería negación de la primera proposición y la negación de la segunda proposición. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto me va a quedar de la siguiente manera. Ya, entonces acá lo hago abajo. Me va a quedar así. La negación, ya, en este caso de la primera proposición, que quedaría P, entonces, un ratito. Ya, la primera proposición, y en lugar de O, ya no iría O, sino iría I. Y ahí, en este caso sería la negación de la negación de R. Bien, entonces ahí yo lo que he hecho es aplicar una ley de Morgan, ya, para yo ir solucionando esa parte. ¿De acuerdo? Ahora, aquí, donde te voy a subrayar, ya, voy a aplicar otra ley, la ley de la condicional, que es la 7b, a ver, aquí, la condicional. Esta la voy a aplicar en mi esquema. Entonces quedaría P y no Q. ¿De acuerdo? Entonces, soluciono ahí. Ya, entonces me quedaría de la siguiente manera. Paréntesis. P y, ya, P y la negación de Q. Aplicando la ley 7b. ¿Ya? Y al final queda, bueno, en la otra parte, era como si fuera negativo por negativo. Entonces sería IR. ¿De acuerdo? Bien. Oralmente, esta parte sería, si yo lo traduzco oralmente, ya, a ver un ratito. Ya, esta parte yo lo voy a traducir oralmente. ¿De acuerdo? Entonces, oralmente me quedaría de la siguiente manera. Sería, si 3 más 4 es igual a 7, 8 no es primo y 4 es par. ¿Ya? Entonces, lo que yo he hecho acá, esto de aquí, lo estoy traduciendo oralmente. ¿De acuerdo? 3 más 4 igual a 7 y 8 no es primo y 4 es par. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo he traducido oralmente. Ya hice la primera. Ahora, la segunda, o la B, me dijeron la primera, determinar el valor de verdad de la proposición original. Ahora voy a ver
los valores de verdad. En este caso P, la proposición original es esto. P es verdadero. Q, 8 es primo, no. Entonces Q es falso. Y R, R es verdadero. Bien, entonces, soluciono ahí. Me va a quedar